María Santos se secó el sudor de la frente al terminar de tocar la trompeta. El pequeño apartamento estaba caluroso y las ventanas estaban abiertas para que entrara el aire. Llevaba 3 horas practicando, pero no estaba cansada. La música era su vida, y cada nota que tocaba la acercaba más a su sueño. El apartamento era diminuto. María lo compartía con su madre, Rosa, quien tenía 2 trabajos para pagar el alquiler. Apenas había espacio para una cama, una pequeña cocina y el rincón de música de María. En ese rincón estaban el estuche de su trompeta, algunas partituras y un pequeño espejo que la ayudaba a observar su respiración mientras tocaba. María tenía 22 años y tocaba la trompeta desde los 8. Su padre le había comprado el instrumento en una casa de empeños para su cumpleaños. Era viejo y estaba rayado, pero para María era lo más hermoso del mundo. Su padre había fallecido cuando ella tenía 15 años, pero aún recordaba sus palabras. La música es el lenguaje del corazón. Mía, tócala con toda tu alma. Todas las mañanas, María se despertaba a las 6 para practicar antes de sus clases en el colegio comunitario. Estudiaba teoría musical y administración de empresas, con la esperanza de que algún día pudiera ganar dinero con su talento. Después de clases, trabajaba en la tienda de música Rodríguez en el centro. El sueldo era bajo, pero podía estar rodeada de instrumentos todo el día, y a veces músicos famosos venían a comprar equipo. La tienda de música era propiedad de un anciano llamado Carlos Rodríguez. Había sido músico profesional en México antes de mudarse a Los Ángeles. Carlos vio algo especial en María desde el primer día que solicitó el trabajo. La dejaba practicar en la trastienda durante sus pausas de almuerzo y le daba consejos sobre técnicas de interpretación. «Tienes un don», le decía Carlos. «Pero los dones no significan nada sin trabajo duro. El negocio de la música es duro, especialmente para las mujeres jóvenes. Hay que ser el doble de buena para obtener la mitad del respeto». María sabía que tenía razón. Lo había visto muchas veces. Cuando iba a clubes de jazz, la mayoría de los músicos eran hombres. La miraban como si no perteneciera a ese lugar. Algunos eran amables, pero otros bromeaban o la ignoraban por completo. Le dolía, pero también la motivaba a demostrarles que estaban equivocados. Su barrio en el este de Los Ángeles no era el lugar más seguro, pero era su hogar. Los sonidos de la ciudad se mezclaban con su trompeta, los bocinazos de los coches, los niños jugando y la música de diferentes apartamentos. Sus vecinos conocían bien a María y su trompeta. Algunos se quejaban del ruido, especialmente la señora García, que vivía al lado. «Esa chica toca eso demasiado alto», le decía la señora García a cualquiera que quisiera escucharla. «Algunos necesitamos dormir», pero la mayoría de los vecinos apoyaban a María. La habían visto crecer y sabían lo duro que trabajaba. El señor Fernández, que vivía abajo, a veces se sentaba en su balcón solo para escucharla practicar. «Toca como un ángel», le decía a su esposa. La madre de María, Rosa, era su mayor apoyo. Rosa trabajaba de limpieza durante el día y en un restaurante por la noche. Siempre estaba cansada, pero nunca se quejaba de que María practicara. «Sigue tus sueños, mamá», decía Rosa, «limpio oficinas para que puedas hacer música hermosa». En casa de los Santos, el dinero siempre escaseaba. A veces tenían que elegir entre pagar clases de música o comprar comida. María aprendió a practicar sola, usando videos de YouTube y libros de la biblioteca para mejorar sus habilidades. Soñaba con asistir a una escuela de música famosa, pero el costo era inalcanzable para su familia. A pesar de los desafíos, María nunca se rindió. Tocaba en pequeños locales de la ciudad, cafeterías, esquinas y festivales locales. La gente le echaba monedas en el estuche de su trompeta y, poco a poco, empezó a ganarse el apoyo de algunos. Algunos esperaban específicamente para escucharla tocar. Su lugar favorito era afuera de la estación de metro del centro. Miles de personas pasaban cada día, y a María le encantaba ver sus caras al escuchar su música.
Algunos se detenían a escuchar. Otros pasaban corriendo, pero todos la escuchaban. Tocaba clásicos del jazz, música latina y, a veces, sus propias composiciones. María tenía una forma especial de tocar que conmovía a la gente. Cuando tocaba canciones tristes, la gente se detenía a recordar a sus seres queridos perdidos. Cuando tocaba canciones alegres, los niños bailaban y los adultos sonreían. Ponía todo su corazón en cada nota. Un día, en la tienda de música, un cliente entró buscando una boquilla para trompeta. Iba bien vestido y hablaba con seguridad. Carlos le susurró a María que el hombre era un músico profesional que tocaba con bandas famosas. María lo observaba nerviosa mientras probaba diferentes boquillas. ¿Trabajas aquí?, preguntó el hombre. María. Sí, señor, respondió. ¿Tocas? Señaló la trompeta que tenía en las manos. María asintió. La había estado limpiando durante su descanso. Déjame escuchar algo, dijo. Las manos de María temblaron al llevarse la trompeta a los labios. Tocó una pieza corta de Miles Davis. El hombre escuchó atentamente, con expresión seria. No está mal, dijo. Al terminar, dijo, pero necesitas más potencia en las notas agudas, y tu ritmo podría ser más preciso. María se sintió decepcionada, pero también agradecida por la retroalimentación. Le dio las gracias y volvió al trabajo. Esa noche, practicó las notas agudas hasta que le dolieron los labios. Estos momentos la mantuvieron motivada. Sabía que era buena, pero también sabía que necesitaba mejorar. Cada día era una oportunidad para mejorar, para acercarse a su objetivo de convertirse en música profesional. Estudió a los grandes trompetistas, Miles Davis, Clifford Brown, Maynard Ferguson. Escuchó sus grabaciones una y otra vez, intentando comprender sus técnicas. María también se enfrentó a la presión de su familia para ser más práctica. Su tía la visitaba y le preguntaba cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Sus primos se habían convertido en enfermeros y maestros, carreras que le proporcionaban ingresos estables y respeto. Pero María no podía imaginarse haciendo otra cosa que no fuera la música. La música no paga las cuentas, decía su tía. Necesitas pensar en tu futuro. Pero María creía en su futuro. Se veía en el escenario tocando para miles de personas. Se imaginaba grabando álbumes y viajando por el mundo con su música. Estos sueños la impulsaron durante los momentos más difíciles. Tarde en la noche, cuando la ciudad estaba tranquila, María se sentaba junto a su ventana y tocaba suavemente. Tocaba para su padre, esperando que de alguna manera pudiera oírla. Tocaba para su madre, quien sacrificó tanto por sus sueños, y tocaba para sí misma, para la niña que se enamoró de la música en una casa de empeños hace tantos años. María Santos aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginó. Todas esas horas de práctica, todos esos sueños, toda esa determinación la estaban preparando para un momento que pondría a prueba todo lo que creía sobre sí misma y su música. El Festival de Jazz de Los Ángeles era el evento musical más grande del año. Durante 3 días, los mejores músicos del país vinieron a tocar en salas de toda la ciudad. María nunca había podido permitirse entradas, pero tuvo una idea. Se instalaría fuera del recinto principal y tocaría para la multitud que entraba y salía. Era un sábado por la mañana de septiembre y el clima era perfecto. María llegó temprano al recinto del festival con su estuche de trompeta y una pequeña silla plegable. Encontró un lugar en la acera frente a la entrada principal por donde la gente tendría que pasar. El festival aún no había comenzado, pero María empezó a tocar de todos modos. Quería calentar y ponerse cómoda antes de que llegara la multitud. Tocó algunas de sus canciones favoritas, dejando que la música fluyera con naturalidad. Algunos corredores madrugadores se detuvieron a escuchar y dejaron algunas monedas en su estuche. A medida que avanzaba el día, más gente empezó a llegar al festival. María los observaba. Algunos eran jóvenes estudiantes de música como ella.
Otros eran aficionados al jazz mayores vestidos con ropa cara. Muchos llevaban instrumentos caros y pases de backstage colgados del cuello. María estaba nerviosa pero emocionada. Esta era su oportunidad de tocar para gente que realmente entendía el jazz. Empezó con Summertime, una de las canciones de jazz más famosas jamás escritas. Su versión era lenta y hermosa, con un toque latino que reflejaba su herencia. Un pequeño grupo comenzó a reunirse a su alrededor. Algunos se sentaron en bancos cercanos para escuchar. Otros se quedaron de pie y se mecieron al ritmo de la música. María sintió la energía de su público y tocó aún mejor. Esto era lo que ella anhelaba, la conexión entre músico y oyente. Después de terminar Summertime, María tocó una versión animada de Take the A-Train. Su trompeta cantaba con alegría y energía. La gente comenzó a aplaudir y María sonrió mientras tocaba. Un adolescente con un estuche de violín le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Un hombre mayor de traje asintió. Lo que María no sabía era que alguien muy importante la observaba desde el otro lado de la calle. Marcus Thompson, uno de los trompetistas más famosos de Estados Unidos, acababa de llegar al festival en una limusina negra. Tenía previsto actuar esa noche como cabeza de cartel principal. Marcus era conocido por dos cosas: su increíble forma de tocar la trompeta y su gran ego. Había ganado 3 premios Grammy y vendido millones de álbumes. También era conocido por hacer declaraciones controvertidas sobre otros músicos, especialmente mujeres y jóvenes músicos. Al principio, Marcus pensó que la música que escuchaba provenía de altavoces. El sonido era tan claro y profesional que debía ser una grabación. Pero entonces vio a María sentada al otro lado de la calle con su trompeta y se sorprendió. La música que había llamado su atención provenía de esta joven de la que nunca había oído hablar. Marcus le dijo a su chofer que detuviera el coche. Salió y se paró detrás de un grupo de personas que escuchaban a María. Estaba tocando Body and Soul, uno de los estándares de jazz más difíciles. Marcus escuchó atentamente, analizando su técnica y estilo. Tuvo que admitir que era buena, muy buena. Su tono era cálido y rico. Su técnica era sólida. Y tenía algo que... eso no se podía enseñar. Alma. Pero Marcus se sintió amenazado. Este músico callejero desconocido tocaba mejor que algunos de los artistas famosos del festival. El representante de Marcus, un hombre delgado llamado Steve, corrió tras él. Marcus, tienes que entrar. La prensa está esperando tu entrevista. ¿Quién es esa chica?, preguntó Marcus, señalando a María. Steve lo miró. Solo un músico callejero. Vamos, ya llegamos tarde. Pero Marcus no se movió. Siguió escuchando mientras María terminaba su canción. El público aplaudió y María sonrió e hizo una ligera reverencia. Parecía tan joven e inocente, completamente ajena a que uno de sus héroes musicales la estaba observando. Cuando cesaron los aplausos, Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cruzó la calle hacia María. La gente del público empezó a reconocerlo y los susurros se extendieron por el grupo. ¿Es Marcus Thompson? Dios mío, es el de verdad. ¿Qué hace aquí? María levantó la vista y vio a un hombre bien vestido acercándose. Al principio no lo reconoció, pero notó que la gente se emocionaba. Entonces, alguien entre la multitud gritó, «Marcus Thompson». Y a María casi se le para el corazón. Marcus Thompson era uno de sus ídolos musicales. Había escuchado sus álbumes cientos de veces e intentado copiar su estilo. Tenía todas sus grabaciones. Y ahora estaba frente a ella. Estuvo muy bien, dijo Marcus, con un tono de voz que María no pudo descifrar. Gracias, señor, respondió María, intentando mantener la voz firme. Marcus miró el estuche de su trompeta, donde la gente había estado tirando dinero. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde los 8 años, respondió María. Principalmente autodidacta. Tomé algunas clases cuando era más joven, pero mi familia no podía permitirse continuar.
Marcus asintió lentamente. La multitud a su alrededor crecía a medida que más gente se daba cuenta de quién era. Algunos tomaban fotos con sus teléfonos. Marcus estaba acostumbrado a la atención, pero María se sintió abrumada. «Tocas bien», dijo Marcus. Luego hizo una pausa y añadió, «para ser una chica». Las palabras golpearon a María como una bofetada. Sintió que su rostro se encendía de ira y vergüenza. Algunas personas en la multitud se removieron incómodas. ¿De verdad acababa de decir eso? «Toco bien para ser músico», respondió María, con la voz más fuerte ahora. «El género no tiene nada que ver». Marcus arqueó las cejas. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente por alguien tan joven y desconocido. ¿En serio? ¿Crees que podrías estar con los profesionales de este festival? Creo que la música habla por sí sola, dijo María. No importa si el músico es hombre o mujer. La multitud crecía y María podía ver a la gente, sosteniendo sus teléfonos para grabar la conversación. Sabía que esto probablemente no iba a terminar bien, pero no pudo evitar defender sus creencias. Marcus sentía que su reputación estaba siendo cuestionada frente a toda esa gente. Estaba acostumbrado a ser respetado y admirado. Esta joven lo estaba haciendo quedar mal y las cámaras capturaban cada momento. «Tienes confianza, te lo concedo», dijo Marcus. Pero la confianza y la habilidad son dos cosas diferentes. El verdadero jazz requiere presión, intensidad, competencia. No es lo mismo que tocar canciones bonitas en una esquina. María sintió que la ira crecía en su interior. Había trabajado demasiado y se había sacrificado demasiado como para dejar que alguien la desestimara así. «He tocado bajo presión toda mi vida», dijo. «Presión para pagar el alquiler, presión para tener éxito, presión para demostrar mi valía cada día». «Eso no es lo mismo», respondió Marcus. «Estoy hablando de la verdadera presión musical. La que enfrentas cuando estás en el escenario con otros profesionales. Cuando tu reputación está en juego». El público guardó silencio absoluto. Ahora, al observar este inesperado enfrentamiento entre el famoso músico y el desconocido artista callejero, María sintió que todas las miradas estaban puestas en ella, y supo que cualquier cosa que dijera a continuación sería importante. «Entonces, averiguémoslo», dijo María con voz clara y firme. «Si crees que los músicos callejeros no pueden soportar la presión real, demuéstralo». Marcus se sorprendió de su audacia. Nadie lo había desafiado nunca tan directamente, y menos en público. Miró a la multitud que lo rodeaba, a los teléfonos que grababan todo en la entrada del festival, donde se suponía que él era la estrella del espectáculo. «¿Qué sugieres exactamente?», preguntó Marcus. El corazón de María latía con fuerza, pero sabía que ya no había vuelta atrás. «¿Un duelo musical? Tú y yo. Que el público decida quién toca mejor». La multitud se quedó sin aliento. Alguien gritó, «¡Dios mío!». Otra persona empezó a reír. Esto era lo más inesperado que nadie había visto en el festival de jazz. Marcus se sintió atrapado. Si se marchaba, parecería un cobarde. Si aceptaba, le estaría dando a esta desconocida músico una plataforma que no merecía. Pero con todas las cámaras grabando y la multitud mirando, sintió que no tenía otra opción. «Bien», dijo Marcus. «El próximo sábado por la noche en el Blue Note Club, a las 7 de la tarde. El interior se lo lleva todo». «¿Qué se lleva el ganador?», preguntó María a Marcus. Pensó un momento. «Reconocimiento. El perdedor admite públicamente que el otro músico es superior». María extendió la mano. Trato hecho. Marcus la estrechó y la multitud estalló en vítores y aplausos. Mientras Marcus se alejaba hacia la entrada del festival, María se dejó caer pesadamente en su silla. No podía creer lo que acababa de pasar. En 10 minutos, su vida había cambiado por completo. La gente se agolpaba a su alrededor haciéndole preguntas y tomándole fotos.
Alguien le puso un micrófono en la cara y le preguntó cómo se sentía al desafiar a uno de los mejores trompetistas del mundo. María miró su trompeta, luego a la multitud, luego a la entrada del festival por donde había desaparecido Marcus. Acababa de hacer la mayor apuesta de su vida y ahora tenía una semana para prepararse para la actuación más importante de su carrera. A las pocas horas del enfrentamiento en el festival de jazz, los vídeos del desafío de María a Marcus Thompson estaban por todas partes. Alguien publicó el encuentro en redes sociales y se extendió como la pólvora por Internet. El domingo por la mañana, sitios web de música, blogs y noticias publicaban historias sobre la joven desconocida que se había atrevido a desafiar a una de las mayores estrellas del jazz. María se despertó con el teléfono zumbando constantemente con notificaciones. Tenía docenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes de texto y miles de nuevos seguidores en sus redes sociales. Su madre, Rosa, estaba sentada a la mesa de la cocina con un periódico en la mano, con la foto de María en portada. «Mía, ¿qué hiciste?», preguntó Rosa con la voz llena de preocupación y asombro. María se sentó y leyó el titular: «Reta a un músico a un ganador del Grammy a un duelo de trompetas». El artículo la describía como una joven artista valiente o una aficionada insensata, según el párrafo que se leyera. Carlos, de la tienda de música, la llamó temprano esa mañana. «María, tienes que entrar. Hay periodistas afuera preguntando por ti». Cuando María llegó al trabajo, se encontró con un grupo de gente con cámaras y micrófonos esperándola. Intentó entrar por la puerta trasera, pero también la encontraron allí. «Señorita Santos, ¿qué le parece desafiar a Marcus Thompson? ¿De verdad cree que puede vencerlo? ¿Qué la hizo tan segura?». María no estaba acostumbrada a este tipo de atención. Respondió algunas preguntas lo más educadamente posible, pero sobre todo quería entrar y procesar lo que estaba sucediendo en su vida. Carlos estaba emocionado y nervioso a la vez. «Esta es una publicidad increíble para ti», dijo. «¿Pero estás segura de que sabes lo que haces? Marcus Thompson no es un músico cualquiera. Lleva 20 años tocando profesionalmente». «Sé exactamente quién es», respondió María. «Por eso tuve que plantarle cara. No podía dejar que me despidiera solo por ser joven y mujer». A lo largo del día, María recibió llamadas de personas que no conocía. Algunas la apoyaban, otras la criticaban. Un productor musical de Nueva York la llamó para decirle que estaba interesado en trabajar con ella, independientemente de cómo resultara el duelo. Un crítico de jazz de una importante revista quería entrevistarla, pero no toda la atención fue positiva. Los fans de Marcus Thompson estaban furiosos porque un músico desconocido le había faltado el respeto a su ídolo. Dejaron comentarios duros en sus redes sociales, insultándola y diciéndole que no tenía por qué desafiar a una verdadera profesional. «¿Quién se cree que es esta chica?». Un comentario decía: «Marcus Thompson ha olvidado más música de la que jamás habrá. Solo busca atención», escribió otro. «Esto es vergonzoso». Algunas de las críticas eran realmente crueles y personales. La gente bromeaba sobre su apariencia, sus antecedentes y la situación económica de su familia. María intentó no leer los comentarios negativos, pero era difícil ignorarlos por completo. Sin embargo, María también recibió un apoyo increíble. Músicos de todo el mundo la apoyaron. Las músicas, en particular, la apoyaron, compartiendo sus propias historias de cómo la subestimaron o la desestimaron en la industria musical. Una famosa cantante de jazz llamada Diana Martínez publicó en redes sociales: «He estado donde María está ahora. Todas las mujeres del jazz lo han estado. Ella lucha por todos nosotros». Un trompetista de Nueva Orleans escribió: «Esta joven tiene coraje. Gane o pierda, ya se ha ganado mi respeto». Incluso algunos músicos masculinos la apoyaron. Un conocido pianista publicó: «La música se trata de alma y habilidad, no de quién eres ni de dónde vienes. Estoy animando a María». El Blue Note Club, donde estaba previsto el duelo, se convirtió repentinamente en el centro de atención. El dueño,
Un hombre llamado Jimmy Chen llamó a María el martes. Señorita Santos, necesito hablar con usted sobre el sábado por la noche. Jimmy dijo, miles de personas han intentado comprar entradas. El club solo tiene capacidad para 200 personas, pero podríamos vender 2000 entradas si tuviéramos espacio. Jimmy explicó que varias cadenas de televisión querían transmitir el evento en vivo. Los sitios web de música querían. Transmítalo en línea. El sencillo desafío que había comenzado en una esquina se estaba convirtiendo en un gran evento mediático. ¿Seguro que quieres seguir adelante con esto?, preguntó Jimmy. La presión va a ser enorme. María lo pensó un momento. Una parte de ella estaba aterrorizada. Esto había crecido mucho más de lo que jamás había imaginado. Pero echarse atrás ahora demostraría que Marcus tenía razón sobre su incapacidad para manejar la presión. Estoy segura, dijo María. Estaré allí el sábado por la noche. Mientras tanto, Marcus Thompson lidiaba con sus propias presiones. Su representante, Esteve, estaba furioso con toda la situación. ¿Cómo pudiste dejar que un músico callejero te atrapara en esto?, preguntó Esteve. Si pierdes, tu reputación queda arruinada. Si ganas, pareces un matón que golpeó a un niño. Marcus había estado pensando lo mismo. Había dejado que su ego tomara una decisión perjudicial para su carrera, pasara lo que pasara. Pero ahora estaba comprometido y miles de personas lo estarían viendo. No voy a perder contra un aficionado. Marcus le dijo a Esteve, llevo tocando más tiempo del que ella lleva viva. Pero en privado, Marcus estaba preocupado. Había escuchado los videos de María tocando, y era mejor de lo que quería admitir. Tenía un talento natural y un estilo fresco y emotivo. Empezó a practicar con más seriedad que en años. A medida que avanzaba la semana, la historia seguía creciendo. Las revistas musicales escribieron artículos sobre la historia de los duelos musicales. Los historiadores del jazz discutían famosas competiciones del pasado. Las redes sociales estaban llenas de debates sobre quién ganaría. La presión sobre María era intensa. Dondequiera que iba, la gente la reconocía y quería hablar de los próximos duelos. Intentó mantener su rutina habitual, trabajar en la tienda de música, practicar en casa, asistir a sus clases universitarias, pero ahora todo se sentía diferente. Su profesor de teoría musical, el Dr. Williams, la llamó aparte después de clase el jueves. María, quiero que sepas que todo el departamento de música está orgulloso de ti. Le dijo, independientemente de lo que haya pasado el sábado, ya has logrado algo importante. Has iniciado una conversación sobre igualdad y respeto en el mundo de la música. Esa noche, María se sentó en su apartamento intentando decidir qué canción tocaría. El formato ya estaba acordado. Cada músico tocaría 2 piezas solistas y luego tocarían una canción juntos. El público votaría con aplausos después de cada ronda. María sabía que necesitaba elegir canciones que mostraran sus habilidades técnicas, pero también demostraran su profundidad emocional. Pensó en tocar algunas composiciones de Marcus, pero decidió que podría parecer que intentaba copiarlo. En cambio, eligió piezas que significaran algo personal para ella. Para su primera canción, tocaría Strange Fruit, el poderoso himno de los derechos civiles. Para la segunda, tocaría una composición original que había escrito sobre su padre. Rosa se sentó con su hija mientras practicaba esa noche. ¿Tienes miedo, ma?, preguntó. Aterrada, admitió María. Pero también emocionada. Esta es la oportunidad que he estado esperando toda mi vida. Tu padre estaría tan orgullosa, dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Siempre decía que eras especial. María abrazó a su madre y siguió practicando. Tocó hasta bien entrada la noche, ignorando las quejas de los vecinos. La señora García, de al lado, vino a quejarse del ruido, pero cuando vio los artículos del periódico sobre María, su actitud cambió por completo. «Eres famosa». La señora García exclamó,
No tenía ni idea. Toca tan fuerte como quieras, Mika. Voy a decirles a todos mis conocidos que vivo al lado de una estrella. El viernes por la noche, María se sentía lista como nunca. Había practicado hasta que le dolieron los labios y se le cansaron los dedos. Había elegido su atuendo, un sencillo vestido negro que su madre le había comprado para su graduación de la preparatoria. Se había preparado mentalmente para la multitud, las cámaras y la presión. Pero no estaba preparada para lo que sucedió cuando se despertó el sábado por la mañana. Su teléfono sonaba y era Jimmy del Blue Note Club. María, tenemos un problema, dijo Jimmy. La multitud afuera del club ya es enorme y solo son las 9 de la mañana. La policía está aquí tratando de controlar la situación. Esto es más grande de lo que nadie esperaba. María miró por la ventana y vio camionetas de noticias estacionadas en su calle. Los reporteros entrevistaban a sus vecinos. Un helicóptero volaba en círculos sobre ella. ¿En qué me he metido?, susurró María. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. En 10 horas, estaría en el escenario del Blue Note Club enfrentándose a Marcus Thompson frente a cientos de personas y miles más viéndolas en línea. Toda su vida la había llevado a este momento. Y estaba tan preparada como podría estarlo. El desafío que comenzó con unas palabras en la acera estaba a punto de cambiarlo todo. No solo para María y Marcus, sino para todos los que creían que la música debería ser cuestión de talento y pasión, no de quién eres ni de dónde vienes. ¿De dónde vienes? La mañana del duelo, María no pudo desayunar. Tenía el estómago revuelto y las manos temblaban ligeramente. Apenas había dormido la noche anterior. Repasando las canciones mentalmente una y otra vez, Rosa preparó su plato favorito, huevos con chorizo y tortillas recién hechas. Pero María solo pudo comer unos bocados. «Necesitas comer algo, Mika», Rosa dijo, «necesitarás fuerzas esta noche». «No puedo», respondió María. «Estoy demasiado nerviosa». Fuera de su apartamento, el circo mediático seguía creciendo. Equipos de noticias de las principales cadenas de televisión se habían instalado en su calle. Los vecinos daban entrevistas sobre María, contando historias de haberla oído practicar a través de las paredes durante años. El señor Fernández, desde abajo, hablaba con una reportera de CNN. «Lleva tocando la trompeta desde pequeña», dijo, «todos sabíamos que era especial. Esta noche, el mundo entero verá lo que siempre hemos sabido». El teléfono de María no paraba de sonar. Su antiguo profesor de música del instituto la llamaba para desearle suerte. Compañeros de la universidad le enviaban mensajes de ánimo. Incluso gente con la que no había hablado en años se ponía en contacto. Pero la llamada más sorprendente vino de una fuente inesperada. La profesora Elena Rodríguez, una famosa trompetista de jazz que se había retirado para dar clases en la UCLA, llamó alrededor del mediodía. «María, me llamo Elena Rodríguez. Me enteré de tu reto y quiero ayudarte a prepararte». María sabía exactamente quién era Elena Rodríguez. Fue una de las primeras trompetistas de jazz de éxito en las décadas de 1980 y 1990. Había enfrentado muchos de los mismos desafíos que María enfrentaba ahora. «Puedo estar en tu apartamento en 1 hora», dijo Elena. «Sé lo que es que te subestimen por ser joven. Déjame ayudarte a prepararte para esta noche». Cuando Elena llegó, María quedó maravillada. Era una mujer menuda, de cabello canoso y ojos amables, pero al tomar una trompeta, inspiraba respeto. Elena escuchó a María tocar las canciones que había elegido y le ofreció amables sugerencias. «Tu técnica es excelente», dijo Elena. «Pero esta noche no se trata solo de tocar las notas correctas. Se trata de contar tu historia a través de la música». Marcus Thompson es un gran intérprete técnico, pero a veces se olvida de poner emoción en su interpretación. Elena ayudó a María a trabajar en los aspectos emocionales de su actuación. Hablaron sobre el significado de las canciones que María había elegido y cómo transmitir esos sentimientos al público. «Cuando toques Strange Fruit»,
Piensa en todas las personas que han sido ignoradas o subestimadas por ser quienes son. Elena dijo, esta noche no solo tocas para ti. Tocas para todos a quienes alguna vez les han dicho que no pertenecen. Practicaron durante 2 horas, y María se sintió más segura cuando Elena se fue. Recuerda, dijo Elena al salir. Ya perteneces a esa habitación con Marcus Thompson. Lo demostraste en el momento en que lo retaste. Ahora solo demuéstrales a todos lo que ya sé, que eres un músico de verdad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus Thompson lidiaba con su propia preparación y presión. Su ático tenía vistas a la ciudad, y desde su ventana podía ver a la multitud congregada alrededor del Blue Note Club. Aunque aún faltaban horas para el evento, Marcus había pasado la semana practicando intensamente. Hacía años que no se había esforzado tanto en su forma de tocar. Una parte de él estaba enfadado por sentir la necesidad de prepararse tan seriamente para lo que debería haber sido una victoria fácil contra un aficionado, pero los vídeos de María tocando lo habían impresionado más de lo que quería admitir. Su manager, Esteve, paseaba por el apartamento, mirando constantemente su teléfono para ver si había novedades sobre la cobertura mediática. Esto se ha descontrolado por completo, dijo Esteve. Rolling Stone quiere una entrevista exclusiva después del duelo. The New York Times enviará a su crítico musical. Esta va a ser la mejor publicidad de tu carrera o la peor. Marcus intentó mantener la calma, pero sentía que la presión aumentaba. Se había forjado una reputación como el mejor trompetista de su generación. Si perdía contra un músico callejero desconocido, especialmente una joven, su credibilidad quedaría destruida. No voy a perder, dijo Marcus. Pero su voz carecía de la confianza habitual. En la tienda de música donde trabajaba María, Carlos atendía a periodistas que querían entrevistar a cualquiera que la conociera. Les contaba historias sobre lo duro que trabajaba María y su talento. Viene aquí todos los días con su trompeta, le dijo Carlos a un periodista de Los Angeles Times. Ensaya en la trastienda durante sus pausas de almuerzo. He estado en el mundo de la música toda mi vida y nunca he visto a nadie con su dedicación. El periodista le preguntó a Carlos quién creía que ganaría el duelo. María tiene algo que no se puede enseñar. Carlos dijo que tiene alma. Marcus Thompson es técnicamente perfecto, pero María toca con el corazón. Al final, eso es lo que más importa en la música. Como la tarde que pasamos. A medida que avanzaba la noche, la escena alrededor del Blue Note Club se intensificó. El club había vendido las 200 entradas a los pocos minutos de ponerlas a la venta. Pero miles de personas más se congregaban afuera con la esperanza de escuchar la música de la calle. Jimmy Chin, el dueño del club, estaba abrumado por la situación. Nunca había visto algo así en sus 30 años al frente del club. Se instalaron barreras policiales para controlar a la multitud. Habían llegado camiones de comida para alimentar a la gente que esperaba afuera. Los vendedores ambulantes vendían camisetas con la foto de María. Esto es como un concierto de una gran estrella de rock, le dijo Jimmy a un periodista. Pero solo son 2 personas con trompetas. Nunca había visto nada que capturara la imaginación del público de esta manera. El Blue Note había instalado altavoces adicionales afuera para que la multitud pudiera escuchar la actuación. Varios sitios web transmitirían el evento en vivo. Críticos musicales de importantes publicaciones habían llegado de todo el país. A medida que se acercaba la noche, María comenzó a prepararse. Se dio una larga ducha y se puso el vestido negro que su madre le había comprado. Se miró en el pequeño espejo e intentó calmar los nervios. Rosa ayudó a su hija a peinarse y maquillarse. Te ves hermosa, Mika, dijo. Pero lo más importante es que te ves fuerte. Pareces alguien que encaja en ese escenario. María cogió el estuche de su trompeta y comprobó que todo estuviera listo. Su instrumento estaba pulido y perfecto. Su partitura estaba organizada. Tenía notas de apoyo y un paño para secarse el sudor de las manos. Ojalá papá pudiera ver esto, dijo María.
Él sí que lo ve, respondió Rosa. Te está cuidando esta noche. A las 6, llegó un coche para llevar a María al club. Mientras conducían por la ciudad, pudo ver la multitud que se congregaba alrededor del billete azul. Cuanto más se acercaban, más gente había. Algunos llevaban carteles de apoyo. Otros llevaban pancartas con el nombre de Marcus Thompson. Mira a toda esta gente, dijo el conductor. Todos están aquí gracias a ti. María se sintió abrumada por el lugar. Cuando desafió a Marcus hace una semana, nunca imaginó que se convertiría en algo tan grande. Ella era solo una joven con una trompeta que creía en sí misma. Ahora, miles de personas lo consideraban el evento musical más importante del año. El coche se detuvo en la entrada trasera del club. Jimmy Chen la esperaba con guardias de seguridad para ayudarla a entrar sana y salva. Al bajar del coche, María pudo oír a la multitud vitoreando, aunque no podían verla. ¿Están listos para esto?, preguntó Jimmy mientras caminaban hacia la puerta. María respiró hondo y agarró con más fuerza el estuche de su trompeta. He estado lista toda mi vida, dijo. Dentro del club, el ambiente era electrizante. Todos los asientos estaban ocupados y la gente se apoyaba contra las paredes. El pequeño escenario estaba equipado con 2 micrófonos y 2 sillas. Los equipos de cámara estaban ubicados alrededor de la sala y luces brillantes iluminaban el área de actuación. María fue conducida a un pequeño camerino donde pudo esperar hasta que comenzara la actuación. Podía oír a la multitud hablando y riendo, creando entusiasmo por lo que estaba a punto de suceder. Elena Rodríguez apareció en la puerta de su camerino. Vine a desearte suerte, dijo. Pero no necesitas suerte. Tienes todo lo que necesitas aquí mismo. Señaló el corazón de María. A las 7 en punto, Jimmy Chen subió al escenario. El público guardó silencio de inmediato. Damas y caballeros, Jimmy anunció, bienvenidos a lo que podría ser el evento musical más esperado del año. Esta noche, tenemos un duelo de trompetas entre el ganador del Grammy, Marcus Thompson, y su rival, María Santos. El público estalló en vítores y aplausos. Algunos corearon el nombre de María. Otros llamaron a Marcus. El formato es simple, continuó Jimmy. Cada músico interpretará 2 piezas solistas seguidas de una canción colaborativa. Después de cada ronda, ustedes, el público, decidirán al ganador con sus aplausos. Jimmy hizo una pausa y miró a su alrededor, la sala abarrotada. Esto es más que una simple competencia musical. Se trata de respeto, talento y el poder de la música para unir a la gente. Veamos qué pueden hacer estos 2 increíbles músicos. Al salir Jimmy del escenario, María sintió que el corazón le latía con fuerza. En unos instantes, saldría frente a la gente y tocaría la trompeta. Todo por lo que había trabajado, todo lo que creía sobre sí misma y su música se pondría a prueba. Tomó su trompeta, respiró hondo por última vez y se preparó para entrar en el centro de atención que cambiaría su vida para siempre. En el momento en que María subió al escenario del Blue Note Club, la sala quedó en completo silencio. 200 personas contuvieron la respiración mientras caminaba hacia su posición. Las brillantes luces le dificultaban ver los rostros individuales del público, pero podía sentir la energía de cada persona en la sala. María llevaba la chaqueta vintage de su padre sobre su vestido negro. La había encontrado en el armario de su madre esa tarde, una chaqueta marrón con coderas desgastadas que aún olía ligeramente a su colonia. Usarla la hacía sentir como si él estuviera allí con ella, dándole fuerza. El silencio se prolongó mientras María ajustaba su micrófono y revisaba su atril. Podía oír su propio latido en sus oídos. En algún lugar entre esa multitud estaban su madre, Rosa, Carlos de la tienda de música, Elena Rodríguez y muchas otras personas que creían en ella. Pero también sabía que miles más la estaban viendo en línea, esperando a ver si triunfaba o fracasaba. Jimmy Chen regresó al escenario para explicar las reglas una vez más. La señorita Santos actuará primero,
seguida del señor Thompson. Después de ambas actuaciones solistas, el público indicará su preferencia mediante aplausos. Luego, repetiremos el proceso para la segunda ronda. María asintió y se llevó la trompeta a los labios. Había elegido abrir con Strange Fruit, la conmovedora canción sobre racismo e injusticia que Billie Holiday hizo famosa. Fue una decisión arriesgada. La canción era lenta y emotiva, nada llamativa ni técnica, pero significaba algo importante para ella. Cuando las primeras notas resonaron en el club, María sintió que sus nervios desaparecían. Vivía para eso, para el momento en que la música se apoderaba de todo y todo lo demás se desvanecía. Su trompeta cantaba con un tono puro y claro que llenaba cada rincón de la sala. La canción contaba una historia de dolor y esperanza. Y María puso toda su emoción en esas notas. Pensó en su padre, quien sufrió discriminación como inmigrante. Pensó en su madre, que tenía 2 trabajos para apoyar sus sueños. Pensó en todas las veces que le habían dicho que no pertenecía al mundo de la música por ser joven, mujer y de familia pobre. Cuando terminó la canción, el silencio en la sala fue profundo. Por un instante, nadie se movió ni emitió un sonido. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Empezaron con una persona, luego se extendieron por la multitud hasta que todos aplaudieron. Algunos se secaban las lágrimas. María sintió una oleada de alivio. Lo había logrado. Había tocado con todo su corazón frente al público más grande de su vida, y éste había respondido con auténtica emoción. Ahora era el turno de Marcus Thompson. Subió al escenario con confianza, portando su trompeta dorada, que probablemente costó más de lo que la familia de María ganó en un año. Marcus vestía un costoso traje negro y se movía con la seguridad de quien ha actuado en los escenarios más grandes del mundo. Marcus eligió Cherokee, un estándar de bop rápido y técnicamente exigente. Fue la elección perfecta para demostrar su increíble velocidad y precisión. Sus dedos volaban sobre las válvulas, creando cascadas de notas que parecían imposibles de tocar para un humano. El público quedó impresionado por la destreza técnica de Marcus. Su interpretación fue impecable. Cada nota perfectamente afinada, cada ritmo perfectamente preciso. Tocó con la confianza de alguien que dominaba su instrumento por completo. Al terminar, los aplausos fueron fuertes y entusiastas. Jimmy Chen pidió al público que expresara su preferencia por la primera ronda mediante aplausos. Primero, pidió aplausos para la actuación de María. La respuesta fue contundente y emotiva. Luego, pidió aplausos para Marcus. La respuesta también fue contundente, pero quizás un poco menos emotiva que la de María. Era difícil saber quién había ganado la primera ronda, pero María se sintió animada. Había estado a la altura de uno de los mejores trompetistas del mundo. Para la segunda ronda, María eligió tocar una composición original que había escrito sobre su padre. La llamó Reikero, Recuerdos en español. La canción combinaba armonías de jazz con ritmos latinos, reflejando su herencia y su formación musical. Cuando María comenzó a tocar, cerró los ojos y se dejó transportar por la música. Podía ver a su padre en su mente, animándola a seguir sus sueños. La melodía era hermosa y compleja, mostrando sus habilidades compositivas, así como su habilidad para tocar. El público quedó cautivado por la naturaleza personal de la canción. A diferencia de la primera ronda, donde ambos músicos habían interpretado clásicos conocidos, esto era algo completamente único para María. Ella estaba compartiendo un pedacito de su alma con todos los presentes. Al terminar la canción, los aplausos fueron aún más fuertes que después de su primera pieza. La gente se puso de pie y aplaudió. Alguien al fondo de la sala gritó, ¡Bravo! En los chats online donde se veía la transmisión, los comentarios abundaban elogiando la originalidad y la profundidad emocional de María. Marcus sintió la presión mientras se preparaba para su segunda canción. El público conectaba claramente con el estilo personal de María. Necesitaba hacer algo especial para igualar su impacto emocional.
Marcus eligió Giant Steps, una de las canciones técnicamente más difíciles del jazz. Escrita por John Coltrane, era conocida por sus complejos cambios de acordes que desafiaban incluso a los mejores músicos. Si Marcus lograba tocarla a la perfección, demostraría sus habilidades técnicas superiores. La interpretación de Marcus fue técnicamente totalmente perfecto. Dominó los difíciles cambios de acordes a la perfección y tocó con una velocidad y precisión impresionantes. Pero faltaba algo. La música era perfecta, pero se sentía fría comparada con las emotivas interpretaciones de María. Cuando Marcus terminó, el público aplaudió cortésmente. Reconocieron su habilidad, pero no se habían conmovido tanto como la interpretación de María. En la segunda ronda de aplausos, la diferencia era evidente. Cuando Jimmy pidió aplausos para la interpretación de María, la respuesta fue abrumadora. La gente vitoreó y silbó. Cuando pidió aplausos para Marcus, el silencio fue notablemente menor. María apenas podía creerlo. Estaba ganando. Ella, una joven del este de Los Ángeles que había aprendido a tocar la trompeta con libros de la biblioteca y vídeos de YouTube, estaba venciendo a uno de los músicos más famosos de Estados Unidos. Pero la competencia aún no había terminado. Aún quedaba la ronda colaborativa, donde ambos músicos tocarían juntos. Esta sería la prueba definitiva. ¿Podría María mantenerse a la altura tocando directamente con Marcus? Jimmy anunció que, para la ronda final, los dos músicos tocarían What a Wonderful World, la clásica canción que Louis Armstrong popularizó. Comenzarían tocando la melodía juntos, luego improvisarían solos por turnos y terminarían tocando la melodía juntos de nuevo. Mientras María y Marcus estaban uno al lado del otro en el escenario, ella pudo ver algo en sus ojos que no había estado allí antes. La arrogancia y la actitud despectiva habían desaparecido. En su lugar, había algo que parecía respeto y quizás incluso admiración. Marcus marcó el ritmo y comenzaron a tocar juntos. Al principio, parecía una competencia, cada uno intentando superar al otro. Pero a medida que la canción avanzaba, sucedió algo mágico. En lugar de luchar entre sí, comenzaron a complementarse. El tono cálido y emotivo de María se fusionó a la perfección con la técnica precisa de Marcus. Cuando Marcus tocaba un pasaje técnico rápido, María respondía con algo más lento y melódico. Cuando María tocaba algo profundamente emotivo, Marcus la apoyaba con armonías sutiles. El público observó con asombro cómo los dos músicos creaban juntos algo que ninguno de los dos habría logrado solo. La música ya no se trataba de competir ni de demostrar quién era mejor. Se había convertido en una conversación entre dos artistas que respetaban el talento del otro. Al llegar a la sección de improvisación, Marcus sorprendió a todos al indicarle a María que hiciera el primer solo. Fue una muestra de respeto inesperada. María tocó con más confianza que nunca, creando hermosas melodías que se basaban en la base que Marcus le había proporcionado. Cuando llegó el turno de Marcus para el solo, tocó con más emoción de la que había mostrado en toda la noche. El estilo apasionado de María lo influyó, recordándole por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Para la sección final, volvieron a tocar la melodía juntos. Pero esta vez, no se trataba solo de dos músicos separados tocando las mismas notas. Estaban creando música juntos, cada uno mejorando al otro. Cuando la canción terminó, el silencio en la sala duró aún más que después de la primera actuación de María. El público parecía reacio a romper el hechizo que la música había creado. Entonces ocurrió algo inesperado. Marcus Thompson, el famoso ganador del Grammy que nunca había mostrado respeto a ningún músico que considerara inferior, se quitó el sombrero e hizo una reverencia a María. «Damas y caballeros», dijo Marcus por el micrófono, con la voz llena de emoción. «Esta noche no hay perdedores. Solo hay música». El público estalló en el aplauso más sonoro de la noche. La gente se puso de pie, vitoreó y silbó. Algunos lloraban. En los chats, los comentarios pasaban tan rápido que era imposible leerlos.
María sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No acababa de ganar un concurso musical. Se había ganado el respeto de uno de sus héroes y había conmovido a todos los que la habían escuchado tocar. Mientras los aplausos continuaban, Marcus se acercó a María y le estrechó la mano. «Esta noche me has recordado por qué empecé a tocar música», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Gracias por eso», dijo María apenas pudo articular palabra. «Gracias por darme esta oportunidad», logró decir. La noche que había comenzado como un desafío entre dos músicos se había convertido en algo mucho más importante. Algo cambió dentro de Marcus Thompson durante esa última canción con María. Mientras interpretaban What a Wonderful World juntos, sintió algo que no había experimentado en años. Pura alegría al hacer música. No la satisfacción de la perfección técnica ni la emoción de impresionar al público, sino la simple felicidad de crear algo hermoso con otra persona. Después de que la actuación terminó y la multitud comenzó a salir del Blue Note Club, Marcus se dio cuenta de que no quería que la noche terminara. Observó a María empaquetar cuidadosamente su trompeta, con el mismo cuidado y atención que ella. Se notaba cada nota que tocaba esa noche. «María», gritó Marcus mientras se preparaba para irse con su madre y sus seguidores. Se dio la vuelta, aún radiante por el éxito de la noche, pero con aspecto cansado por la intensidad emocional de la actuación. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó Marcus. «Hay un lugar tranquilo a la vuelta de la esquina. Creo que deberíamos hablar». María miró a su madre, quien asintió animándola. Rosa había presenciado el desarrollo de la velada y había notado un cambio en la actitud del famoso músico hacia su hija. «De acuerdo», dijo María, «pero solo un ratito. Ha sido una noche larga». La cafetería que eligió Marcus estaba casi vacía a esas horas. Se sentaron en una mesa de la esquina donde podían hablar sin que los molestaran. Marcus pidió café solo, mientras que María eligió chocolate caliente. Nunca había sido muy aficionada al café. «Te debo una disculpa». Marcus empezó a remover su café lentamente. «Lo que dije en el festival la semana pasada estuvo mal. Fue irrespetuoso e ignorante». María lo miró con atención. Este no era el mismo hombre arrogante que la había descartado como una simple músico callejera. Algo en sus ojos era diferente, más suave, más genuino. «¿Por qué lo dijiste?», preguntó María. «¿De verdad creías que las mujeres no pueden tocar jazz tan bien como los hombres?». Marcus guardó silencio un largo rato, pensando en cómo responder con sinceridad. «Creo que tenía miedo», dijo finalmente. «Te oí tocar ese día, y eras mejor de lo que quería admitir. Había algo en tu música que sentí que había perdido en algún momento». «¿A qué te refieres?». «Pasión, alma, la razón por la que la música importa». Marcus dio un sorbo a su café. «Cuando empecé a tocar la trompeta, era como tú. Tocaba porque me encantaba. Porque tenía algo que decir a través de la música. Pero con los años, el éxito me cambió. Empecé a tocar para impresionar a la gente, para demostrar que era el mejor, para ganar dinero. Me olvidé de la alegría». A María le sorprendió su honestidad. Esperaba que Marcus se pusiera a la defensiva o que justificara su comportamiento. En cambio, estaba compartiendo algo personal y vulnerable. «Esta noche, cuando tocamos juntos», Marcus continuó, «me recordaste cómo se supone que debe sentirse la música. No se trata de ser perfecto ni de ser famoso. Se trata de conectar con la gente, de expresar algo real y verdadero». «Nunca lo olvidé», dijo María. «Quizás porque nunca tuve éxito que me cambiara. La música siempre ha sido personal para mí. Así es como le hablo a mi padre, que falleció. Como expreso sentimientos indescriptibles». Marcus asintió. «Pude percibir eso en tu forma de tocar esta noche. Cada nota significaba algo para ti. Cuando tocaste Strange Fruit, sentí que me contabas la historia de tu vida. Cuando toqué Giant Steps, solo estaba presumiendo». Hablaron durante más de una hora sobre música, sobre sus diferentes orígenes,
sobre los desafíos de ser músico profesional. Marcus le contó a María historias sobre la industria musical que la emocionaron y la preocuparon a la vez. María le contó a Marcus cómo creció en la pobreza, pero rodeada de amor y apoyo. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó María mientras se preparaban para irse. ¿Qué pasa ahora? O sea, después de esta noche, ¿qué cambia? Marcus sonrió. La primera sonrisa genuina que María había visto en él. Todo cambia para los dos. Ya tienes compañías discográficas queriendo reunirse contigo, ¿verdad? María asintió. Había recibido varias llamadas durante la semana de gente de la industria musical que quería trabajar con ella. Ten cuidado, le aconsejó Marcus. Algunos intentarán cambiarte como artista. Querrán hacerte más comercial, más atractivo. No dejes que te quiten lo que te hace especial. ¿Y tú?, preguntó María. ¿Qué cambia para ti? Marcus se quedó callado un momento. Necesito recordar por qué empecé a tocar música. Esta noche me hizo darme cuenta de que he estado tan concentrado en ser el mejor que me olvidé de ser auténtico. Tal vez sea hora de dar un paso atrás y redescubrir lo que la música significa para mí. Al salir de la cafetería, Marcus se volvió hacia María una vez más. Quiero preguntarte algo y quiero que lo pienses antes de responder. ¿Qué es? Estoy planeando una gira corta, solo en locales íntimos, centrada en la música más que en el mundo del espectáculo. ¿Te gustaría acompañarme? No como telonero, sino como mi compañero igualitario. Podríamos explorar esta conexión musical que descubrimos esta noche. María estaba sorprendida. Una gira con Marcus Thompson sería una oportunidad increíble, pero también debía tener cuidado de no dejar que su fama eclipsara su propia identidad como artista. Lo pensaré, dijo. Pero si digo que sí, tiene que ser de igual a igual. No como la joven a la que estás ayudando, sino como un músico al que respetas. Por supuesto, asintió Marcus. Eso es exactamente lo que quiero. A la mañana siguiente, María se despertó y descubrió que el video de su último dueto había sido visto más de 1 millón de veces en línea. Los comentarios llovían de todo el mundo, elogiando a ambos músicos, pero destacando especialmente cómo su colaboración había creado algo mágico. Los blogs musicales lo llamaban el momento que cambió el jazz para siempre. Las redes sociales estaban llenas de debates sobre la igualdad de género en la música, sobre el poder de la expresión auténtica y sobre la belleza de las colaboraciones inesperadas. El teléfono de María no paraba de sonar con solicitudes de entrevistas, ofertas de grabación y oportunidades de actuación. Pero la llamada que más significó para ella fue la de Elena Rodríguez, su mentora, quien la había ayudado a prepararse para el duelo. María, lo vi todo en línea. Elena dijo, estoy muy orgullosa de ti. No solo porque tocaste maravillosamente, sino porque te mantuviste fiel a ti misma bajo una presión increíble. Gracias por ayudarme a prepararme, respondió María. No podría haberlo hecho sin tu guía. Ya tenías todo lo que necesitabas dentro de ti, dijo Elena. Solo te ayudé a recordarlo. Ahora, ¿qué vas a hacer con toda esta atención? Era una buena pregunta. María había pasado de ser desconocida a ser famosa en una semana. Las compañías discográficas le ofrecían contratos. Las agencias de contratación querían programar conciertos. Los editores de revistas querían ponerla en portada, pero María también recibió una llamada que le recordó sus raíces. Carlos, de la tienda de música, la llamó para decirle que docenas de jóvenes músicos habían entrado a la tienda preguntando por clases de trompeta. Tu actuación inspiró a muchos jóvenes, dijo Carlos, especialmente a mujeres jóvenes. Ven lo que lograste y creen que ellas también pueden hacerlo. Esa tarde, María regresó a su antiguo lugar de práctica fuera de la estación de metro del centro. Se había corrido la voz de que podría estar allí, y un pequeño grupo se reunió para escucharla. Esta vez, sin embargo, notó algo diferente en el público. Había más mujeres jóvenes con instrumentos. Una adolescente con un saxofón estaba sentada cerca,
claramente con la esperanza de aprender observando a María. Una joven con un estuche de trompeta se acercó nerviosa y le preguntó si la escucharía tocar. Mientras María escuchaba a la joven tocar un sencillo estándar de jazz, se dio cuenta de que su enfrentamiento con Marcus había logrado algo más importante que simplemente impulsar su propia carrera. Había abierto puertas a otros jóvenes músicos que se habían sentido excluidos o desanimados. Después de que la joven trompetista terminó de tocar, María le ofreció algunos consejos amables sobre respiración y fraseo. Más jóvenes músicos se acercaron, cada uno buscando la guía y el aliento de alguien que había demostrado que los sueños se pueden hacer realidad con talento y determinación. De pie en la acera donde había tocado por propinas apenas una semana antes, María comprendió que su vida lo había cambiado todo. Pero el cambio no se trataba solo de fama o éxito. Se trataba de responsabilidad. La responsabilidad de usar su plataforma para animar a otros y seguir haciendo música que importara. Esa noche, Marcus la llamó para ponerla al día sobre la propuesta de la gira. He estado pensando en lo que dijiste sobre ser iguales. Él dijo, quiero llamarla la primera gira musical. Sin titulares, sin artistas invitados, solo dos músicos haciendo música juntos. María sonrió al escucharlo describir su visión de una gira que se centraría en el arte en lugar de en la fama. Me gusta la idea, dijo, pero tengo una condición. ¿Cuál es? Tenemos talleres para jóvenes músicos en cada ciudad que visitamos. Si vamos a viajar haciendo música, también deberíamos ayudar a la próxima generación a aprender a hacer música. Hubo una pausa en el teléfono. Entonces Marcus se rió. ¿Sabes qué? Eso es perfecto. Ya me estás haciendo mejor músico y mejor persona. Al colgar el teléfono, María miró su trompeta en su estuche. Una semana antes, solo era un instrumento que usaba para pedir propinas en las esquinas. Ahora, era la herramienta que había cambiado su vida e inspirado a innumerables personas. Tomó la trompeta y tocó unas notas suaves, pensando en su padre y en lo orgulloso que estaría. La música que salió no era técnicamente perfecto, pero estaba lleno de gratitud, esperanza y la clase de emoción auténtica que había iniciado todo este increíble viaje. 3 meses después del famoso duelo en el Blue Note Club, María se encontraba en un estudio de grabación en Nashville, trabajando en un álbum que cambiaría su vida y la carrera de Marcus Thompson para siempre. El estudio estaba lleno de los mejores músicos del país, pero el ambiente era relajado y creativo en lugar de competitivo. María había pasado esos 3 meses considerando cuidadosamente todas las oportunidades que se le presentaron después del duelo. Las compañías discográficas le habían ofrecido contratos en solitario por millones de dólares. Los productores de televisión querían crear un reality show sobre su vida. Las marcas de moda querían que promocionara sus productos, pero María había rechazado la mayoría de estas ofertas. Estaba más interesada en hacer música que en ganar dinero, y quería ser conocida por su talento más que por su historia. La única oferta que aceptó fue la invitación de Marcus para colaborar en un álbum y salir de gira juntos. ¿Segura que quieres hacer esto?, le preguntó Rosa a su hija cuando María le explicó su decisión. Algunas de estas otras ofertas podrían hacerte rica. La música ya me hizo rica, mamá, respondió María. Rica de maneras que el dinero no puede medir. Ahora quiero hacer música que haga que otras personas también se sientan ricas. Marcus también había hecho cambios significativos en su vida desde el duelo. Había despedido a su antiguo representante, Esteve, quien estaba más interesado en la imagen de Marcus que en su música. En su lugar, contrató a un equipo de representantes más pequeño que comprendió su deseo de centrarse en el crecimiento artístico más que en el éxito comercial. El álbum que estaban grabando juntos se llamaba Beyond the Duel y contenía tanto composiciones originales como nuevos arreglos de clásicos del jazz. Lo que lo hacía especial no era solo la calidad de la música, sino la historia que contaba sobre dos músicos muy diferentes que encontraban un punto en común. María había escrito varias canciones para el álbum, incluyendo una titulada The Challenge, que narraba su enfrentamiento en el festival de jazz.
Marcus había contribuido con arreglos que combinaban su experiencia técnica con el estilo emocional de María. Nunca había disfrutado tanto grabando, le dijo Marcus al productor durante un descanso entre canciones. Normalmente, estoy tan concentrado en que todo sea perfecto que me olvido de divertirme. Trabajar con María me recuerda que la música debe ser alegre. El proceso de grabación fue diferente a todo lo que ninguno de los dos músicos había experimentado antes. En lugar de grabar sus partes por separado y juntarlas después, tocaron la mayoría de las canciones juntos en vivo en el estudio. Este enfoque capturó la energía espontánea de su actuación en el Blue Note Club. Un día, mientras trabajaban en una pieza particularmente desafiante, María sugirió que invitaran a algunos jóvenes músicos a observar la sesión de grabación. No dejo de pensar en todos esos chicos que vinieron a escucharme tocar después del duelo, dijo. Quizás ver cómo se hace un álbum de verdad los inspiraría. A Marcus le encantó la idea. Organizaron la visita al estudio de una docena de estudiantes de música de escuelas locales. Los estudiantes, de entre 12 y 18 años, observaron con asombro cómo músicos profesionales trabajaban juntos para crear algo hermoso. Durante un descanso, María y Marcus hablaron con los estudiantes sobre música y sobre perseguir sus sueños. Una joven con una trompeta le preguntó a María cómo había encontrado el coraje para desafiar a un músico tan famoso. No pensé en el coraje, respondió María con sinceridad. Solo pensé en lo correcto. Cuando alguien dice que no puedes hacer algo por quien eres en lugar de por lo que puedes hacer, tienes que defenderte a ti mismo y a todos los demás que podrían estar enfrentando el mismo problema. Un adolescente con un saxofón le preguntó a Marcus qué había aprendido de la experiencia. Marcus pensó detenidamente antes de responder. Aprendí que ser el mejor en algo no significa que seas mejor que los demás, dijo. También aprendí que escuchar la música de otros puede mejorar tu propia música. María me enseñó que la colaboración es más poderosa que la competencia. Los estudiantes hicieron preguntas inteligentes sobre teoría musical, sobre el aspecto comercial de la industria y sobre cómo manejar la presión y las críticas. Tanto María como Marcus quedaron impresionados por la atención y la pasión de estos jóvenes músicos. A medida que continuaban las sesiones de grabación, se corrió la voz por toda la industria musical sobre el álbum que Marcus y María estaban creando. Otros músicos famosos comenzaron a preguntar si podían contribuir al proyecto. Un legendario pianista de jazz se ofreció a tocar en una canción. Un célebre vocalista quería cantar en una balada que María había escrito, pero Marcus y María decidieron centrar el álbum en su colaboración. Querían que fuera una representación auténtica de lo que habían descubierto juntos, no una colección de nombres famosos. Este álbum trata sobre encontrar tu voz musical y aprender a fusionarla con la de otra persona, explicó Meraye a un periodista que documentaba el proceso de grabación. Añadir demasiadas voces diferentes cambiaría ese mensaje. El primer sencillo del álbum fue su versión de estudio de What a Wonderful World, la canción que habían tocado juntos en el duelo. Las emisoras de radio de todo el país comenzaron a reproducirla de inmediato y los oyentes respondieron con entusiasmo. Lo que sorprendió a todos fue la reacción de los diferentes públicos a la canción. Los aficionados al jazz apreciaron la destreza técnica y el arreglo original. Los oyentes más jóvenes conectaron con la autenticidad emocional. Los oyentes mayores recordaron por qué se habían enamorado de la música en primer lugar. Los críticos musicales escribieron artículos sobre cómo la colaboración entre Marcus y María representaba algo nuevo en el jazz, que podría volver a las raíces de la música como una forma de expresión emocional y de construcción de puentes culturales. Durante esta época, María también comenzó a recibía invitaciones para dar charlas en escuelas de música y conferencias. Habló de su trayectoria, de músico callejero a artista discográfica, pero siempre enfatizó que el éxito no se trataba de fama ni dinero. El éxito en la música significa poder tocar el corazón de la gente, les decía a los estudiantes. Significa mantenerse fiel a la propia voz y estar abierto a aprender de los demás. Significa usar tu plataforma para impulsar a otros músicos,
especialmente a aquellos que de otra manera no tendrían oportunidades. Elena Rodríguez, mentora de María, asistió a una de estas charlas y se enorgulleció de ver cómo María había crecido, no solo como música, sino como líder en la comunidad musical. Te estás convirtiendo exactamente en el tipo de artista que el mundo necesita, le dijo Elena a María después de su presentación. Alguien que triunfa sin perder su alma, alguien que abre puertas en lugar de cerrarlas. A medida que el álbum estaba a punto de terminarse, Marcus y María comenzaron a planificar su gira. Decidieron llamarla la gira La Música Primero y planearon visitar tanto importantes salas de conciertos como espacios más pequeños y acogedores en ciudades de todo el país. Y lo más importante, planearon incluir talleres educativos para jóvenes músicos en cada ciudad que visitaran. Estos talleres serían gratuitos y abiertos a cualquier estudiante que quisiera asistir, independientemente de la capacidad económica de su familia. Queremos asegurarnos de que el talento se destaque sin importar de dónde provenga, explicó Marcus a los periodistas. María me demostró que los músicos increíbles pueden surgir de cualquier lugar. Queremos encontrar a esos músicos y ayudarlos a desarrollar su talento. El formato del taller incluiría clases magistrales donde Marcus y María trabajarían individualmente con estudiantes, sesiones grupales donde los jóvenes músicos podrían tocar juntos y debates sobre la industria musical y cómo construir una carrera artística sostenible. También planearon grabar algunas de las sesiones del taller y ponerlas a disposición en línea de forma gratuita, para que los estudiantes que no pudieran asistir presencialmente pudieran beneficiarse de la formación. Mientras se preparaban para la gira, Marcus y María reflexionaron sobre cuánto habían cambiado sus vidas desde aquel enfrentamiento en el Festival de Jazz. Lo que empezó como un conflicto se había convertido en una colaboración que enriquecía sus vidas artísticas. Sigo pensando en aquel día en que me desafiaste, dijo Marcus durante una de sus últimas sesiones de grabación. Al principio estaba muy enojada. Pensé que me faltabas el respeto, pero en realidad me estabas retando a ser mejor. Ese día tenía miedo, admitió María. Pero también estaba enojada. Me ignoraste sin siquiera saber qué podía hacer. Tenía que demostrar que el talento no depende del género, la edad ni de dónde vienes. Demostraste eso y más, dijo Marcus. Demostraste que la música es más grande que el ego de una persona. Me recordaste que la mejor música surge cuando las personas trabajan juntas en lugar de intentar desprestigiarse. Mientras daban los toques finales a la última canción del álbum, ambos músicos sabían que habían creado algo especial. No solo una colección de música hermosa, sino una declaración de lo que era posible cuando los artistas abordaban su trabajo con humildad, respeto y un deseo genuino de crear algo significativo. El álbum Beyond the Duel ganaría varios premios Grammy, pero para María y Marcus, la verdadera victoria ya estaba completa. Habían encontrado la manera de honrar sus talentos individuales mientras creaban algo juntos que ninguno de los dos podría haber logrado solos. Y habían demostrado que a veces los mejores desafíos son los que nos obligan a crecer más allá de lo que creíamos posible. 5 años después del famoso duelo de trompetas en el Blue Note Club, María Santos se encontraba en el escenario del Festival de Jazz de Monterrey, observando a un público de 50.000 personas. Tenía 27 años y se había convertido en una de las músicas de jazz más respetadas del mundo. Pero lo que hizo especial este momento no fue su propio éxito. Fue el grupo de jóvenes músicos que compartían el escenario con ella. La Fundación Marcus Thompson y María Santos había crecido de una simple idea de ayudar a jóvenes músicos a una organización nacional que brindaba instrumentos, clases y oportunidades de actuación a miles de estudiantes cada año. El concierto de esa noche era la presentación anual de la fundación, con algunos de los jóvenes artistas más talentosos que habían descubierto. María vio cómo David Chen, de 16 años y originario de San Francisco, tocaba un solo de trompeta que le hizo llorar. Su familia había emigrado de China sin nada, al igual que la suya. De México, con sueños y determinación. David había aprendido a tocar una trompeta usada proporcionada por la fundación.
y ahora actuaba en uno de los festivales de jazz más prestigiosos del mundo. Junto a David estaba Isa Williams, de 18 años, de Detroit, cuya interpretación del saxofón combinaba brillantez técnica con una profunda expresión emocional. Aisa había crecido en uno de los barrios más difíciles de la ciudad. Pero la música le había abierto el camino hacia algo mejor. Ahora estudiaba en Juilliard con una beca completa financiada por la fundación. Mientras María escuchaba tocar a estos jóvenes músicos, pensaba en cuánto había cambiado desde aquel día en que Marcus Thompson la había descartado como una simple músico callejera. El álbum Beyond the Duel había ganado 3 premios Grammy y había sido elogiado por la crítica como una obra maestra del jazz contemporáneo. Pero lo más importante es que había inspirado a una nueva generación de músicos a creer que la colaboración era más poderosa que la competencia. La gira posterior al álbum había sido un gran éxito, pero no en la forma tradicional en que la industria musical medía el éxito. Sí, habían agotado las entradas en todo el país y el mundo, pero la verdadera victoria residía en los cientos de jóvenes músicos que habían conocido en sus talleres, muchos de los cuales ahora buscaban carreras musicales profesionales. Marcus había experimentado una transformación aún más drástica. El músico arrogante y egocéntrico que había desafiado a María hacía 5 años se había convertido en uno de los mentores más generosos del mundo del jazz. Había usado su fama y sus conexiones para abrir puertas a jóvenes artistas, especialmente a aquellos de orígenes tradicionalmente poco representados en el jazz. Pasé los primeros 20 años de mi carrera intentando demostrar que era mejor que los demás. Marcus había dicho en una entrevista reciente: María me enseñó que el verdadero objetivo debería ser ayudar a todos a ser mejores de lo que creían. La fundación que habían creado juntos operaba programas de música en 30 ciudades de Estados Unidos. Proporcionaban instrumentos gratuitos a estudiantes que no podían pagarlos, ofrecían becas para clases particulares y creaban oportunidades de actuación para que jóvenes músicos adquirieran experiencia tocando para el público. Pero quizás el trabajo más importante de la fundación fue cambiar la actitud dentro de la propia industria musical. Al presentar constantemente formaciones diversas en sus eventos e insistir en la igualdad de trato para todos los músicos, independientemente de su género, raza u origen, habían ayudado a crear un entorno más inclusivo para todos. María también había alcanzado hitos personales que antes parecían imposibles. Se había convertido en la trompetista más joven en encabezar el cartel del Festival de Jazz de Monterrey. Había actuado con orquestas sinfónicas de todo el mundo. Había compuesto música para películas y programas de televisión. Y lo más importante para ella, nunca había comprometido su integridad artística ni olvidado sus orígenes. Seguía viviendo en Los Ángeles. Aunque ahora vivía en una modesta casa que había comprado para ella y su madre, Rosa ya no tenía 2 trabajos. El éxito de María le había permitido a su madre jubilarse y disfrutar de la vida. Pero Rosa seguía asistiendo a todas las actuaciones locales de María, sentada en primera fila con la misma sonrisa de orgullo que lucía en el Blue Note Club. 5 años antes, el apartamento donde María había practicado durante horas como estudiante con dificultades se había convertido en un centro musical comunitario financiado por la fundación. Jóvenes músicos del barrio podían acudir allí para recibir clases y practicar gratis. Una placa junto a la puerta decía: donde los sueños comienzan con determinación. Carlos seguía dirigiendo su tienda de música, pero ahora estaba mucho más concurrida gracias a todos los jóvenes músicos inspirados por la historia de María. Se había convertido en embajador no oficial de la fundación, ayudando a identificar a estudiantes talentosos que necesitaban apoyo. A menudo les contaba a los clientes la historia de la joven que solía practicar en su trastienda y que con el tiempo cambió el mundo de la música. Elena Rodríguez se había convertido en la directora de educación de la fundación, desarrollando el currículo y capacitando a otros mentores para trabajar con jóvenes músicos. A menudo decía que ayudar a María a prepararse para el duelo había sido lo más importante que había hecho como profesora. La educación musical no se trata solo de enseñar a tocar instrumentos, explicaba Elena a los nuevos voluntarios de la fundación.
Se trata de enseñarles a expresarse, a trabajar con otros, a superar desafíos y a creer en su propio potencial. Mientras continuaba el concierto de esa noche en Terrey, Marcus se unió a María en el escenario para su tradicional dueto de cierre. Interpretaron juntos What a Wonderful World, la misma canción con la que pusieron fin a su duelo 5 años antes. Pero ahora la actuación tenía un significado más profundo. Era una celebración de todas las cosas maravillosas que la música había traído a sus vidas y a las vidas de los jóvenes músicos a los que habían ayudado en IDUR. El público esa noche estaba formado por ejecutivos de compañías discográficas que habían venido a descubrir nuevos talentos, profesores de música que trajeron a sus alumnos para inspirarlos y familias que habían recorrido cientos de kilómetros solo para escuchar a sus hijos actuar en ese famoso escenario. Pero también había personas cuya presencia significaba más para María que cualquier reconocimiento de la industria. La señora García, su antigua vecina, que una vez se quejó de sus ensayos, estaba allí con su propia nieta. María, que estaba aprendiendo a tocar el violín. El señor Fernández, quien solía escucharla practicar desde su balcón, había traído a toda su familia para ver a la joven a la que habían visto crecer y convertirse en una estrella. Después del concierto y de que el público se fuera a casa, María y Marcus se sentaron entre bastidores con algunos de los jóvenes músicos que habían actuado esa noche. Hablaron de música, de sueños, de los retos y las recompensas de seguir una carrera artística. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes músicos que empiezan?, preguntó Sara, una pianista de 17 años de Portland que nunca antes había actuado ante un público tan numeroso. María reflexionó sobre la pregunta detenidamente. Practica todos los días, no solo tu técnica, sino tu pasión por la música. No dejes que nadie te diga que no encajas en ningún lugar por ser quien eres. Y recuerda que el objetivo no es ser mejor que otros músicos, sino ser la mejor versión de ti mismo que puedas ser. Marcus añadió, recuerda también que el éxito no se trata solo de tu propia carrera. Se trata también de lo que haces para ayudar a otros músicos a triunfar. El mundo de la música es lo suficientemente grande como para que todos encuentren su lugar. Mientras los jóvenes músicos recogían sus instrumentos y se preparaban para marcharse, David Chen se acercó a María con una tímida sonrisa. Señorita Santos, solo quería darle las gracias. Si no se hubiera enfrentado al señor Thompson ese día, quizá nunca hubiera creído que alguien como yo pudiera triunfar en el jazz. María abrazó al joven trompetista, recordando sus propios sentimientos de incertidumbre y esperanza a su edad. Llegaste hasta aquí gracias a tu talento y trabajo duro, le dijo. Acabo de ayudar a demostrar que el talento viene de todas partes y debe ser respetado en todas partes. Más tarde esa noche, mientras María guardaba su trompeta, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese punto. La joven asustada que había desafiado a Marcus Thompson frente al público de un festival de jazz se había convertido en una artista y líder segura de sí misma. Pero nunca había olvidado los valores que su padre le había enseñado y que su madre le había reforzado a diario. Trabaja duro, sé humilde y usa tus dones para ayudar a los demás. El trabajo de la fundación se expandía internacionalmente con planes de abrir programas en Latinoamérica, Asia y África. María y Marcus habían sido invitados a hablar en las Naciones Unidas sobre el poder de la música para superar las brechas culturales y crear oportunidades para jóvenes de todo el mundo. Pero el mayor logro de María no era ningún premio o reconocimiento recibido. Era la carta que guardaba en su estuche de trompeta de una joven de Ohio que había empezado a tocar la trompeta después de ver un video del famoso duelo. La joven escribió que María le había demostrado que a la música no le importa de dónde vienes, solo a dónde quiere ir tu corazón. El impacto de ese único enfrentamiento en el Festival de Jazz continuó extendiéndose de maneras que María y Marcus jamás imaginaron. Las escuelas de música de todo el país habían cambiado sus políticas de admisión para centrarse más en el potencial y la pasión que solo en la formación previa. Los clubes de jazz habían empezado a ofrecer formaciones más diversas, reconociendo que la buena música provenía de todo tipo de músicos.
Las discográficas habían empezado a contratar artistas basándose en su autenticidad vocal, en lugar de en su capacidad para encajar en categorías preestablecidas. Los jóvenes músicos de todo el mundo se sentían más seguros al perseguir sus sueños, sabiendo que el talento y la determinación podían superar los prejuicios y las dudas. En las tranquilas tardes en casa, María a veces se sentaba con su trompeta y tocaba suavemente, solo para sí misma.